Hola, saludos a todos. Yo soy Nicolás Ojeda, profesor de Estudios Sociales o Historia y Geografía del Colegio Juan Luis Vives. Y en esta primera cápsula informativa nos tocará ver los contenidos de repaso de la guía 1 y 2 sobre la Revolución Industrial como punto de partida de la historia moderna. ¿Por qué nosotros elegimos partir con la Revolución Industrial? La Revolución Industrial, desde sus orígenes en el siglo XVIII, significó una serie de grandes cambios y avances tecnológicos y económicos para la humanidad. Muchos de estos cambios siguen siendo ocupados y perfeccionados hoy en día. Los automóviles modernos, los barcos, los distintos sistemas de comunicaciones, los distintos aparatos electrónicos que ocupamos, entre muchos otros, se originan durante la Revolución Industrial. No es posible entender el comercio mundial, los viajes en avión a otros países y continentes, el uso masivo de televisores, celulares y computadores, sin entender cómo la revolución industrial los inició en sus distintas etapas hasta llegar a hoy en día. En la imagen podemos ver en distintas etapas cómo la revolución industrial ha ido modificando o se ha ido desarrollando hasta el día de hoy. En una primera etapa tenemos la mecanización durante la máquina de vapor, el uso de la energía hidráulica y la mecanización. Se crean las primeras máquinas industriales o los primeros motores a vapor que reemplazan a la mano de obra humana dentro de las industrias. O sea, ahora una máquina puede hacer el trabajo que anteriormente hacían 10 o 20 personas. En una segunda etapa se crea la electricidad. Se crean las industrias que producen en masa, mediante cadenas de montaje y máquinas eléctricas, la producción masiva de productos. O sea, tenemos la producción en masa de automóviles, aparatos electrónicos de distinto tipo, entre muchos otros. Por lo tanto, ahora la producción industrial produce grandes cantidades de productos o bienes que consumen los seres humanos. La tercera etapa y la cuarta etapa tienen que ver más con la actualidad, que tienen que ver con la informática y la digitalización, que es el acceso a Internet, la tecnología de la información y los distintos sistemas de comunicación actuales, como el celular, el computador, el teléfono, entre otros. La revolución industrial produjo un cambio enorme en la tecnología y en las comunicaciones de la época y nos sigue afectando hasta el día de hoy, que es algo que vamos a ver en las siguientes diapositivas. Como antecedentes de la revolución industrial o como las causas que originan la revolución industrial, tenemos tres hitos muy importantes en la historia de la humanidad. El primero es que la revolución industrial coincide con un crecimiento demográfico. ¿Qué quiere decir esto? Que aumenta la población a nivel mundial. Esto significa que hay un aumento de mano de obra o de personas que están en edad productiva de trabajar, al mismo tiempo que se produce una migración campo-ciudad, que genera un proceso de urbanización o se generan un mayor apogeo o desarrollo de las ciudades. Esto lo explicaremos más adelante, pero básicamente significa de que la población mundial aumenta y comienza una migración desde el campo, desde los procesos agrícolas. La gente se mueve hacia las ciudades para trabajar en las nuevas industrias y obtener una mejor calidad de vida. El segundo antecedente son los grandes progresos que se crean en la agricultura. En los campos se generan diversos avances que van modernizando las técnicas agrícolas y se produce un excedente de comida, o sea, hay una gran producción de alimentos. Al haber más alimentos se puede alimentar a más gente y eso también ayuda al crecimiento demográfico o al aumento de la población. Al mismo tiempo, al tener excedentes o al generar una sobreproducción de comida, se puede producir el comercio. O sea, yo puedo vender productos alimenticios a otras ciudades o a otros países. Y como tercer antecedente, tenemos el desarrollo tecnológico. La revolución industrial tiene como gran sello el desarrollo tecnológico o la evolución tecnológica que se ha originado desde el siglo XVIII hasta la actualidad. La creación de la máquina a vapor, los primeros motores a combustión, permitió adelantos muy importantes en la industria y en mejorar los principales medios de transporte de la época.
se comienzan a fabricar autos, se mejoran los trenes, se crean motores a vapor y posteriormente motores eléctricos, tanto para trenes como para barcos. ¿Por qué esto es importante? Los medios de comunicación de la época eran a través principalmente de barcos, y los barcos funcionaban con velas. Por lo tanto, dependían de los vientos y las mareas para poder moverse entre distintos países, continentes y océanos. Ahora un barco que tiene un motor a vapor y posteriormente un motor eléctrico puede moverse con mayor libertad, con mayor rapidez y por lo tanto puede conectar distintos países y distintas ciudades de forma mucho más inmediata. Lo mismo ocurre con la creación de los trenes y los automóviles. Los automóviles y los trenes comienzan a mover grandes cantidades de cargas industriales y favorecen el comercio y la conectividad entre distintas ciudades y países. El desarrollo del tren, los autos, los barcos y posteriormente los aviones son principales para el desarrollo de cualquiera de los países que son industrializados. Etapas de la revolución industrial. La revolución industrial se puede dividir en dos grandes periodos marcados por características propias de cada uno. La primera revolución industrial abarca el siglo XVIII y XIX, o sea, de los años 1700 al 1800, y está centrada en Inglaterra. Se caracteriza por el uso de carbón como principal fuente de energía, ya sea para las maquinarias a vapor o para las distintas maquinarias industriales, y el uso del hierro como principal potenciador de la industria. Además de la invención de la maquinaria a vapor o de los motores a vapor, que significaron un gran avance, sobre todo en la creación de los primeros automóviles, las primeras maquinarias industriales y el desarrollo de los trenes o ferrocarriles. Además se caracteriza por el auge de la industria textil y siderúrgica. Inglaterra siempre se ha caracterizado como un productor de algodón y de piezas textiles o de ropa o distintas prendas que requieran algodón. Por lo tanto, las primeras maquinarias a vapor industriales se dedicaban a hilar o generar hilos de algodón o generar materias primas para generar ropas. Y la industria siderúrgica es la industria del hierro, de generar grandes piezas o maquinarias a base de hierro, que caracteriza a la Inglaterra de este periodo y a la primera revolución industrial. Como segunda etapa de la revolución industrial tenemos los siglos XIX y XX, o sea, de los años 1800 a 1900, y se caracteriza por la expansión de la revolución industrial a Europa y el resto del mundo. Se reemplaza el carbón en parte por el uso del petróleo y de la electricidad. Ambas fuentes de energía se siguen utilizando hoy en día, el petróleo y sus derivados como son la benzina y los distintos motores eléctricos se siguen usando hoy en día de forma habitual. Además, esta segunda revolución industrial se caracteriza por la apertura de los mercados mundiales y la expansión colonial. Esto será visto en las siguientes guías y en las siguientes cápsulas informativas. Como principales consecuencias de la revolución industrial tenemos 4 puntos principales. El primero ya lo hablamos anteriormente y tiene que ver con el aumento de la población o de la cantidad de personas que están en edad de trabajar y la migración campo-ciudad. Esto quiere decir de que las personas comienzan a abandonar la actividad agrícola o las actividades de campo y comienzan a migrar a las grandes ciudades en búsqueda de trabajo en las grandes industrias. Como segundo punto, tenemos el aumento de la desigualdad entre países industrializados, que son principalmente europeos y Estados Unidos, con los demás países del mundo que no están industrializados, como es el caso de Chile. Por ejemplo, Chile produce cobre, pero no generamos ningún producto con cobre dentro del país, sino que vendemos el cobre a países como China o Estados Unidos, y son ellos, con sus industrias, los que generan productos con el cobre chileno. Como tercer punto, tenemos el inicio de la problemática medioambiental y hasta qué punto el desarrollo tecnológico afecta a nuestro planeta. En esta época y con el surgimiento de las grandes industrias, comienzan los primeros problemas de contaminación medioambiental, que son problemáticas que duran hasta el día de hoy. Y como cuarto punto y más importante, tenemos un cambio social de gran importancia, que es el surgimiento del proletariado y de la clase social burguesa.
Estos son nuevos actores dentro de la sociedad de la época y que continúan hasta el día de hoy. El proletariado hace referencia a la clase trabajadora o de las personas que trabajan dentro de la industria. Y la clase burguesa son los dueños de las fábricas o los dueños de la industria, que comienzan a tener un gran poder económico dentro de las ciudades y de los países y por lo tanto se alzan como una nueva clase social alta o intermedia entre la clase social tradicional, entre la clase trabajadora y ahora una nueva clase que tiene el poder económico. Todas estas temáticas las veremos en mayor profundidad en la siguiente guía y en las próximas cápsulas informativas. Me despido, espero que estén todos muy bien y frente a cualquier duda o consulta me pueden contactar a mi correo nicolas.geda@cjlb.cl. Me despido y espero que estén todos muy bien.